Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 26 de agosto del año 2021. Nos acompañan Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. En los discursos ayer por el día del comité de base hubo dos temas dominantes entre los frenteamplistas. El posible referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración y la denuncia del acuerdo firmado por el gobierno con la empresa Catunasi que extiende hasta el año 2081 la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. Además, se reivindicó el rol de los militantes. Los intendentes y posibles candidatos presidenciales Carolina Cose y Yamandú Orsi confirmaron que harán campaña por la derogación de la LUC. Cose, por ejemplo, afirmó: creo que la LUC le hace daño a la democracia, como uruguaya y como frente amplista me voy a sumar. Orsi, por su lado, dijo: estamos obligados a hacer campaña contra la LUC, es un compromiso ético, político y es una convicción. Pero también, a lo largo del día, estuvo lo interno de la coalición de izquierdas. El nombre de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, se sumó ayer a la lista de posibles candidatos a presidente del Frente Amplio. Primero hubo un comentario que hizo José Mujica, el expresidente de la República, en una rueda de prensa. Señaló: dentro de una semana hay flor de candidato. Bueno, un rato después Pereira habló en vivo con Subrayado y reconoció por dónde viene la cosa. Una cantidad de grupos políticos y de personas me han sugerido la posibilidad de la presidencia del Frente Amplio, lo cual obviamente me enorgullece, pero no voy a perder mi eje. Es decir, hasta ahora no he recibido ninguna propuesta concreta. Si la recibo, como he hecho en otras oportunidades, incluso para decir que no, la voy a evaluar, voy a hablar con mis compañeros del PIT-CNT, a quien les debo todo. Digamos, yo si viviera 10 vidas no tengo cómo devolverle lo que el PIT-CNT me ha dado a mí. Sé que me he entregado todo, pero el PIT-CNT me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al PIT-CNT, de forma tal que lo conversaré con ellos y veremos entonces cuál es la mejor decisión para nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo ven al Frente Amplio hoy? Tomando como base esto que vimos ayer, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cómo se está plantando en este momento? Martín, empezamos contigo. Tú habías propuesto el tema, pero creo que hay otros integrados en la mesa también. Sí, creo que el Frente está en un momento o en una etapa de enorme reactivación. Naturalmente que el haber alcanzado las firmas o implicó una inflexión en el cambio de ánimo. Haberlo alcanzado como ocurrió, digamos, sobre la hora y remando de atrás. Quiero decir que hay mucha mitología sobre las bases del Frente Amplio, y yo invitaría a quienes quieran poner en cuestión esa mitología a que recorran, por ejemplo, bueno, en este caso el 25 de agosto del año que viene, pero si no, comités de base, porque lo que vi en la recorrida en la que participé fue mucha gente con muchas ganas y obviamente con mucha preocupación, pero me parece ya un dato positivo para la política en general que hayan miles de personas reunidas en todo el país discutiendo sobre política. Ayer no se discutió sobre cargos, no se discutió sobre cuota de poder, no se discutió sobre suplencias en el Senado y esto y lo otro, o quién queda, o si tal fracción tiene más o menos peso. Se discutió de política y de política que le importa a la gente, que afecta a la vida de la gente. Y la verdad que decir que aparezca el nombre de Fernando, después el Frente verá, y el propio Fernando si recibe una propuesta, pero a mí me parece un nombre interesante, que nadie puede desconocer, y que ha demostrado además una capacidad de liderazgo y de articulación de las distintas corrientes dentro de la central sindical que lo convierten en una persona, en un dirigente para la izquierda en un sentido amplio, no solo la izquierda político-partidaria, a tener en cuenta sin lugar a dudas. Te salió un competidor, Martín. Uno más, ¿viste? Ya la lista larguísima. Recordemos que el nombre de Martín circula desde hace cuántas semanas, no sé. Y ya, sí, un mes. Pero creo que el Frente Amplio en este momento, vieron que las discusiones vienen bien quietas, en general en el Frente, después se abren y aparecen muchas posiciones, nombres, etcétera, y después se empieza a ocurrir como un embudo que el panorama se va aclarando. Supongo que en las próximas semanas empezaremos en esa simplificación que nos lleva a una decisión sencilla de tomar por parte de los y la Frente Amplista. Cecilia.
Bueno, yo, la verdad que a mí no me sorprende. Siempre tuve la tesitura de que el Frente Amplio y el PIT-CNT eran prácticamente lo mismo y ahora lo van a concretar con un candidato a presidente que sale de la presidencia del PIT-CNT y se pasa a la presidencia del Frente. Así que creo que esto va a cristalinizar lo que pensamos muchísimos uruguayos que entendemos que es así. Y además me parece que ya viene cocinado, porque si lo nombró Mujica primero, ahora él dice que un montón de gente ya hay grupos y no sé qué más están con él, bueno, yo lo siento Martín, pero me parece que tu precandidatura va a ser bastante afectada. Creo que viene con fuerza esa... Ojo que Mujica ha tirado nombres en el pasado con lo que después no ocurría, sí, lo que él esperaba, ¿no? Sí, pero justamente Fernando Pereira, tuvo toda esta movida grande encabezando la LUC, de la cual el Frente Amplio se prendió, y yo lo dije acá, me parecía que el Frente Amplio se prendió después que el PIT-CNT, o sea, quien movió el tema de la LUC fue el PIT-CNT y no el Frente. Por lo tanto, me parece que esto ya viene mucho más cocinado de lo que nos están diciendo. De todos modos, Mujica va a poder decir, yo no mencioné ningún nombre. Sí. Es que ayer no mencionó a Pereira, ¿no? Hay mucha gente que le tiene miedo a las menciones que hace Mujica, así que bueno. Él se cuidó. Que queda la duda de si, porque esto ya estaba circulando, no es que empezó o que se empezó a saber a partir de lo que dijo Pepe, queda la duda, yo a esta altura no diría tanto la duda de si lo hizo inocentemente. Yo creo que como viejo zorro, con todo respeto, parte de lo que razonó Mujica es que rápidamente esto iba a terminar de salir a la luz con su mención, porque obviamente ayer la prensa, por ejemplo, estaba desesperada, minutos después de que habló el Pepe, a ver quién era y de quién estaba hablando, y efectivamente salió la noticia. Sería muy ingenuo creer que hay inocencia en sus dichos. Bueno, por eso digo. Bueno, sigamos, porque la idea es, sí, el tema de Pereira y los nombres para la presidencia del Frente Amplio, pero más globalmente, ¿no? ¿Cómo está hoy el Frente Amplio? ¿Cómo se mostró ayer el Frente Amplio en el día del comité de base? Sobre todo en el papel de fuerza de oposición, ¿no? ¿Quién va ahora, Esteban? Bueno, comparado con el 2019, porque el 2020 fue muy, muy particular, que es el punto de comparación, con una característica, el 2019 era previo a las elecciones, hubo un aumento notorio de participación. Notorio. Es un problema numérico, pero la política también se nutre de datos. Hubo un aumento notorio de participación. Segundo, había otro clima. No es que yo lo que tengo muchos amigos en los comités de base. Había otro clima. Un clima de que, tenían por delante tareas y objetivos políticos claros que no tenían el año pasado. Tercero, es bueno para la política uruguaya que la gente no la mire por televisión ni por radio, sino que participe. Es bueno para cualquier partido y es bueno para la política uruguaya. Y yo creo que lo de ayer fue una demostración muy importante, después de un proceso de decadencia de los comités realmente muy grande, porque yo me acuerdo del 18, el 19 fue notoriamente muy grande. Y por otro, yo me acuerdo del 19 antes de las elecciones, el 25 fue cuando después me vinieron a pedir a ver si le daba una mano para la campaña. Así que estoy hablando de una situación realmente muy complicada. Y quiero decirles que los dos temas que se trataron como temas centrales son efectivamente los temas centrales de este país en el futuro, que desde el punto de vista político, es decir, para el Frente Amplio está bien, tiene como línea política definir el tema de los 135 artículos, que es también una manera de discutir los 340 que firmó, ¿no? Es decir, una actitud. Y después, lo otro importante es el tema de Catón Nasrí, que me parece algo de trascendencia, y no voy a malgastar la palabra, histórica. Y la demostración lo dieron los dos representantes de los partidos integrantes de la coalición, que dijeron que no fueron consultados para nada menos que por ese tipo de acuerdo que es realmente negativo por todos lados. Ahora, sobre el último tema, Fernando Pereira, primero, eso de que el PIT-CNT es igual que el Frente Amplio, yo podría decir que en el gobierno hay ministros que son expresidentes de la Federación Rural, y yo no voy a decir que el gobierno es de la Federación Rural. Es más, Esteban, el gobierno dijo, un senador, que cambiaron un ministro primero esperando las elecciones de la Federación Rural.
Por ejemplo. Entonces, por lo tanto, digo, yo no voy a reducir ese tema, son dos cosas diferentes con una fuerte vinculación social, política y en algunos casos ideológica, pero también yo conozco, y todos conocemos, dirigentes sindicales que son de otros partidos. Ahora, yo de Gonzalo Pereira es de los dirigentes políticos sindicales, porque lo digo, de los dirigentes de esta sociedad que yo más respeto. He discrepado con él duramente, pero será o no será, ese es un mecanismo interno del Frente Amplio, tendrá que encontrar la manera, etc. La respuesta que él da me da una imagen que me reafirma en su condición de una persona extremadamente seria, inteligente, con una visión estratégica. Yo la verdad es que cuando apareció el nombre dije, bueno, hay gente pensando más allá de la nariz. Y me parece que efectivamente es una posibilidad que solamente ya el manejarla pone a una altura el tema de las presidencias muy elevada, muy elevada. Y el problema es que el Frente Amplio necesita una presidencia a ese nivel. ¿Será Pereira? ¿Será? Yo no voy a hablar sobre candidatos, no es mi partido en este momento, pero necesita a alguien que realmente... Y voy a terminar con esto. En el movimiento sindical hay más cuadros que en el movimiento político. ¿Por qué? Porque el clima de debate ideológico, político, cultural, táctico, etcétera, es mucho más intenso y de otro nivel. ¿Ah? Y por lo tanto, no es una locura pensar que se recurra a ese tipo de cuadros. Sí, yo mi aporte a esta conversación sobre lo que pasó ayer el 25 de agosto, los comités de base de Fernando Pereira, es el siguiente. Coincido con Martín y acá siempre coincidí con él que la política se ejerce y está bueno que la gente esté involucrada en la política, que milite, que dé su punto de vista, que discuta, que debata. Creo que es una señal de fortalecimiento de las instituciones que tienen el debate adentro y en definitiva de los países que logran canalizar los debates, obviamente civilizadamente. Y en ese sentido... lo que se vio ayer con tanta actividad en los comités de bases es algo bueno. Y a mí me interesa ver un poco el análisis, me parece fascinante como analista lo que está pasando con el Frente Amplio. El Frente Amplio pierde en octubre, después viene la ola de esperanza que no llega, gana el Partido Nacional o la coalición, y ahí el Frente Amplio entra en una suerte de desorientación, que lo veíamos, todos los que analizamos la realidad política, veíamos que había... confusión, Miranda no se sentía respaldado, aparecían candidatos, había diferentes posiciones, si acompañaban la LUC o no, dudas. Y bueno, ese proceso fermental de discusión, las decisiones no tienen que tomarse, bueno, hay que decidir esto, llevan procesos y en política más. Y yo creo que el Frente Amplio ha hecho un proceso y en parte la firme posición del PIT-CNT de pararse como una araña contra 135 artículos de la LUC, terminó reuniendo, y es bastante lógico que si la persona que lideraba el PIT-CNT era Fernando Pereira y se paró contra la LUC mucho más fuerte que el Frente Amplio, salvo algunos casos como Andrade, hoy por hoy se canalice una jefatura eventual del Frente Amplio por parte de quien logró unir al Frente Amplio liderando la cosa. O sea, desde la perspectiva de análisis me parece sumamente lógico que sea Fernando Pereira el que hoy esté como uno de los principales o posible presidente del Frente Amplio. Y eso me parece bueno para el país, que el Frente Amplio se discuta a sí mismo. Me acuerdo de Ignacio Schwarzenegger, que es amigo mío de toda la vida, siempre me decía, tranquilo con las organizaciones que se discuten muchísimo a sí mismas, porque quiere decir que están vivas, ¿no? Lo peligroso es esas colectividades o instituciones que le importa a todo el mundo tres pepinos quién manda, quién dirige o quién toma las decisiones, ¿no? Y en ese sentido creo que esta revitalización del Frente Amplio le hace bien, sin duda, al Frente y por ende al país. Y después sí, un poco lo de Fernando Pereira, evidentemente es un tipo, a mi juicio, capaz que me tiran a matar, aparentemente dentro de lo que es la izquierda sindical es un moderado, un conciliador, un tipo que tira puentes, o sea, no me parece un radical que esté quemando, incendiando naves o al revés, todo lo contrario, y en ese sentido me parece bien. Y después lo otro que me llama la atención y que estuve repasando un poco, que es muy tradicional en la política uruguaya, pienso en Delía, pienso en Ramos, pienso en Richard Reed, pienso ahora en Pereira y otros, muchos más, cómo rápidamente del sindicalismo se salta una banca o se salta
a un puesto político. No sé si es así en otros países. Creo que claramente no es así en Argentina, no es así en Brasil, no es así en Estados Unidos. Es una característica del movimiento sindical uruguayo que rápidamente se desdoblan en políticos de partido, ¿no? Es una característica que, bueno, como analista me interesa muchísimo todo este proceso y lo voy a seguir con mucha atención. ¿Tú ibas a agregar algo sobre esa particularidad? Mirá que hay más de un país donde los sindicalistas, a ver, en Gran Bretaña, la unión entre los sindicatos y el Partido Laborista es impresionante. Me falta estudio, Esteban. Como esto apareció hoy de mañana, no pude estudiar más que lo que sé. Bueno, hay muchos países. Y en Argentina mismo, ¿no? En Argentina mismo el vínculo entre la CGT y sí, pero los sindicalistas en Argentina, Emiliano, los sindicalistas en Argentina quedan en sus sindicatos presionando políticamente desde ahí. Yo no sé si se vuelven políticos, candidatos a presidentes ha habido varios ejemplos. En el caso concreto del Frente Amplio, dicen quienes impulsan el nombre de Pereira, una de las ventajas sería que le permitiría al partido restablecer, volver sobre su vinculación con las organizaciones sociales que aparentemente en los últimos años se debilitó y que habría sido el fenómeno determinante o uno de los factores determinantes en la derrota electoral, ¿no? Sí. Creo que incluso la experiencia de la juntada de firmas contra la LUC fue un primer ensayo práctico de esta articulación entre distintas organizaciones sociales. Yo quiero agregar simplemente dos cosas. La primera es que me pone muy orgulloso, lo digo porque pertenezco al Frente Amplio, pero el Frente Amplio no hace política cada 5 años, sino durante los 5 años. Esto lo decía Sereñi hace varias décadas. O sea que los comités están haciendo política durante los 5 años. Lo otro es que a mí me parece que cuando desde el Partido Colorado, el Partido Nacional, bueno, en este caso Cabildo Abierto se plantea, el Frente Amplio y el PCNT son lo mismo, no me imagino cómo reciben eso dirigentes sindicales que son blancos y colorados, por ejemplo. Me parece que ahí hay un error. O bueno, cómo interpretar eso a la luz de la intromisión del presidente de la República en la elección de un sindicato, como el sindicato médico, que además hizo que, como se metió el presidente, en el sindicato médico perdió el presidente de la República, por decisión del presidente de la República. Y además me parece que lo otro que tenemos que analizar... Te veo un poco obsesionado con el presidente, Martín. Bueno, pero es el presidente, ¿qué va a hacer? Podríamos hablar del vocal de una comisión de fomento, pero el presidente de la República, más obsesionado que el aparato de comunicación del gobierno, seguro que no. Pero me parece que es el presidente de la República, así como el actual presidente reclamaba presencia del anterior y estaba, podríamos decir, obsesionado con Tabaré Vázquez. Bueno, a mí me parece que hay que concentrarse en primer lugar en quien tiene más poder. Pero no, quería decir también que pensemos en el tránsito desde actividades políticas que no son de política partidaria hacia la política, pero no solo desde lo sindical. Las cámaras empresariales, la Federación Rural, la Asociación Rural. Hay un vínculo histórico entre la política y otros ámbitos de la vida nacional. La Asociación de Bancos. Exacto, que a mí no me parece mal, porque si no, yo no creo que la categoría de clase política esté bien usada. En mi opinión, no la uso. Pero además la política no puede ser un ámbito tan específico y cerrado al resto de la sociedad que no permite el ingreso de gente que se destaca y que muestra roles de liderazgo y que tiene opinión política y concepciones ideológicas profundas en otros ámbitos de la sociedad. Yo me imagino una política mucho más abierta, mucho más porosa, y en donde la gente pueda ingresar sin tener que estar décadas en la política partidaria o sin tener uno de los 5 o 6 apellidos tradicionales de la política de este país. A propósito del salto del sindicalismo a la política, a cargos importantes además, en partidos políticos y eventualmente en el gobierno, los oyentes siguen agregando ejemplos. Pablo menciona el de Polonia, ¿no? Con Lech Walesa. Es verdad. Directamente. Y después, Osvaldo menciona el caso de Brasil con Lula, nada menos que Lula, ¿no? Casi nada. Retiro lo dicho, que este tema se resolvió en la mañana. Y Delía, candidato a vicepresidente a la salida de la dictadura. Lo mencioné. Sí, ese fue el caso del Frente Amplio. ¿Quién iba a agregar algo más? Yo quería agregar que muchas veces dije acá en la tertulia que el Frente Amplio no había encontrado su rol de oposición, y esto fue hasta el tema de la LUC. En ese momento
lo planteé bien claro. Bueno, con esta recolección de firmas que hizo el Frente Amplio, va a tener realmente un leitmotiv muy claro para poder trabajar. Y el actor principal en esa recolección de firmas fue el presidente de PIT-CNT. Por lo tanto, me parece que esto está todo atado. No es una cuestión de que quién participa, quién no participa. No, esto es una cuestión que realmente el Frente Amplio encontró ahora, me parece a mí, de dónde abrazarse. Tiene su nicho mucho más claro. Por lo tanto, el gobierno debería de tomar más precauciones en su visión, porque todo es dinámico y yo creo que la visión de que quizás no tenía tanta fuerza Frente Amplio como oposición se cambió en estos pocos meses. Y también ya se terminó la pandemia, por lo tanto, o por lo menos casi se terminó la pandemia, estamos en otra situación. Por lo tanto, me parece que se vienen momentos bien distintos, que van a ser mucho más interesantes desde el punto de vista político y que seguramente van a dar también más resultados. Pero yo creo que están los dos ahora, tanto el gobierno y cada uno de los partidos que integran el gobierno, como el Frente Amplio y cada uno de los partidos que integran el Frente Amplio, mucho más puestos cada uno en su rol de gobierno y oposición. Por lo tanto, me parece que se viene una etapa de muchísimos más debates, más interesantes, y donde está buenísimo que la gente pueda participar. Me quedé pensando en eso que decía Cecilia recién. Efectivamente, ¿no? Cuesta hacer la cuenta de un lado y del otro, pero lo que vemos hoy es que tanto el oficialismo como la oposición en estos meses han acumulado logros y derrotas, ¿no? Éxitos y problemas, trofeos y cicatrices, ¿no? Está, entre comillas, un poco más pareja la puja, la pulseada. Se terminó la luna de miel, capaz. Pregunta para los politólogos y politólogas en futuras mesas. No es una pregunta para los politólogos. Basta leer las 4 últimas encuestas y es notorio que cambió la tendencia. Ya volvemos. ¿Sí? ¿Ibas a agregar algo? ¿Quién? No, Cifra le da 13 puntos de caída en 2 meses, Equipo le da 13 puntos, Opción le da 9. Hay una encuesta en Canelones donde le da 71 puntos a Orsi y 46 a La Calle. Hay un cambio de tendencia notorio. Ya volvemos.